Fíjense, hoy tenemos las medidas de variabilidad y ya en la plataforma está la práctica final, la práctica número 5. Ya en la plataforma está la práctica número 5. Esa práctica número 5 usted tiene hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde para subirla, como siempre. Recuerde que las prácticas son manuscritas, que también hay muchos estudiantes que han sacado mala calificación, eso se me olvidó decírselo, en la práctica 3 porque la mandaron digitada. Y me imagino que si la 3 está digitada, las otras dos también lo están. Entonces, toda práctica que está digitada, olvídese, tiene cero porque yo no creo en eso de digitado. Me gusta ver la mano y el nombre, yo le dije a ustedes cómo es. El nombre y matrícula en cada página y a manuscrita. Porque ahí yo he encontrado práctica digitada tal como se lo dije, igualita, igualita, se la mandan un copy paste y nomás tienen que cambiarle el nombre y ya. Así no se vale. Yo se lo dije desde el principio. Si usted quiere copiar de otro, copie, pero hágalo usted. A mí no me importa. Ramón, usted se la quiere mandar a Yuleika, mándesela, pero que la copie, que haga el esfuerzo de copiarla y la mande, pero no que me mande la misma suya. Hay que negocio ese, así no. Así no vale. Que haga algo por lo Entonces, menos. ¿verdad? Que haga un mínimo esfuerzo, que haga un mínimo esfuerzo. Profe, Entonces, por lo menos me esfuerzo escribiéndola. claro, es que algo se queda. Cuando usted está escribiendo, algo se queda. Eso es así. Mire, les aconsejo que tomen el video el primer video, el de las medidas de tendencia central en datos simples. Facilísimo eso de calcular. Eso usted no tiene que estudiar ni con la mascota. Viendo el video, usted se la aprende. Seguro. Pero en la otra, en el número 2, el video 2, recuerde que ahí usted primero debe aprenderse cada partecita de la fórmula y después los pasos. Y eso está en el video uno a uno, por Dios. Mírelo, véalo, escúchelo. No tiene que verlo, escúchelo. Que ahí le dice FI chiquita y usted sabe cuál es la FI chiquita. FI grande, usted tiene que estarla viendo ya para saber a qué se refiere. Entonces, vea ese video, mire. Yo no sé si usted lo vivió y lo entendió, pero usted seguro se dio cuenta que el tema de la semana pasada, las medidas de localización, es con la mediana, que eso se aprende. Si usted se sabe la mediana, ya se sabe ese tema. Si usted no se sabe la mediana, pues póngase a estudiar la mediana porque tampoco se sabe ese tema. Búsquelo para que usted vea. Entonces, si usted ve bien la mediana y estudia bien la mediana, después cuando vaya al video el último video, usted se va a dar cuenta que es como si usted tuviera la mediana en el medio y después dijera, déjame ponerla aquí, o no, déjame ponerla aquí, y se da como si usted estuviera cambiándola de posición. Dígame, Gerard. Le decía que una manera fácil de aprender es dedicarle una hora a cada video. Eso yo lo hice en el primer parcial. El lunes una hora, el martes otra hora y el miércoles otra hora. Y saqué 24 de 20. Excelente. Es que así, yo le dije desde el principio, pero ya es tarde para ablandar bichuela. ¿Qué yo le dije a ustedes desde el principio? Mire, la mejor forma de pasar esta materia es copiar la clase, estudiar la clase, estar en la videoconferencia y ver los videos. Mire, eso es mortal. Eso no falla. Y no es pasar por pasar. Es como Gerald dice, es pasar con buena calificación. Pasar con buena calificación. ¿Ok? Déjenme
Bien, entonces, esa es la forma de pasar la materia. La clase de hoy ya está en la plataforma. El primer ejercicio está resuelto. Y ese primer ejercicio yo lo voy a presentar ahora en blanco, que usted lo va a ir viendo cómo salieron esos valores para que usted no tenga que copiarlo. Nada más que lo esté chequeando y si es con una calculadora y lo va haciendo, mucho mejor. ¿Ok? Y si usted se lo aprende en datos simples, pues en datos agrupados se lo va a aprender de una vez porque es un paso más y en datos agrupados es que va a estar en el examen final, no es en datos simples, va a salir en datos agrupados. Al final, ya la práctica está, la práctica número 5, yo la llamo práctica final. Esta práctica número 5 tiene lo mismo, el mismo contenido de la práctica 4, pero claro, en ejercicio diferente, de una tabla de datos simples y una tabla de datos agrupados para calcular la media aritmética, la mediana, cuartil, decil, percentil y las medidas de hoy. Es decir, por eso le decía que las medidas de tendencia central, esos primeros temas, valen mucho porque están en dos prácticas diferentes. Entonces, al final ya termina el próximo jueves a las 6. La próxima semana no vamos a tener clase. Yo se la voy a dejar libre a ustedes para que hagan lo que Gerald dijo. Saquen un día por lo menos cada 2 días. O sea, el examen final va a ser dentro de 15 días. Dentro de 15 días, 14 días. Hoy estamos a 2, sería dentro del día 16, ¿verdad? El 16 sería el examen final y de aquí al 16, empezando hasta desde mañana mismo, usted cada 2 días puede coger el video y dedicarle, como dice él, su tiempo para verlo, acostar, cuando usted va a acostar, en cualquier momento, hasta después de comer me siento ahí afuera a beber, a esperar el té y a hablar caballar. Pues sí mismo, en el momento que usted tenga libre, usted se pone y lo ve. Y si es con la mascota, mucho mejor. Dígame, Angie. Angie. Maestro, disculpe la molestia. Sí, disculpe la molestia. ¿Usted cree que me puede habilitar por lo menos 2 segundos para yo subir la práctica 4? No, lo que pasó fue que yo la subí, pero no la subí en la que correspondía. No, es una semana y ya eso pasó. Ahí no hay tu tía. Yo le dije a ustedes que le iba a cambiar eso, inclusive, que no iba a dejar una semana, que le iba a poner 3 días. Porque si en una semana no le da y los otros profesores a usted le dan 48 horas o le dan un día o le dan horas y yo le doy una semana, entonces tiene que darle. Si usted dejó pasar, ya eso pasó. Ya yo esa plataforma no la abro por eso. A mí, el año pasado me sucedió que por hacer eso con un estudiante y habilitarla para que subiera, me sucedió que se me desconfiguró todo y tuve que decir a todos los estudiantes que me mandaran de nuevo una práctica. Entonces yo tengo miedo de ponerle la mano a eso porque eso se desconfigura y pone unos mensajes rarísimos ahí. Entonces yo por eso, cuando se cerró, se cerró. Ustedes tienen su tiempo. Vamos a la clase entonces. Miren, igual como les expliqué de las medidas de tendencia central, para qué sirven, y también les expliqué las medidas de localización, para qué sirven. Ahora vamos a explicar las medidas de tendencia central, para qué sirven. Fíjese, las medidas de tendencia central, la medida de variabilidad, ¿para qué sirven? Las medidas de tendencia central, dijimos que se sitúan en el centro de los datos. Solamente me hablan del centro de los datos, del centro, ¿verdad? La posición. Las medidas de localización lo que hacen es que me dicen cosas que no me dicen las medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque se sitúan a la derecha, en la parte superior, y a la izquierda, en la parte inferior de la distribución. Entonces, con ella localizamos datos, localizamos porcentajes de los datos, informaciones que me dan los datos que no me la pueden suministrar las medidas de tendencia central. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estas medidas de variación o de variabilidad? Estas medidas lo que hacen es
que complementan la información que me da las medidas de tendencia central. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que complementan? Mire, como estas medidas tratan de la variabilidad de los datos, de la dispersión que tienen los datos, entonces, ¿qué es lo que pasa con ellas? Mire, usted puede tener varios conjuntos de datos con el mismo promedio. El mismo promedio. Sin embargo, eso no quiere decir que la variable tenga el mismo comportamiento en las diferentes ocasiones que se presente esa variable. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, variable XY representa la cantidad de materias que llevan los estudiantes, y yo le pregunto a 5 de ustedes cuánta materia llevan, y me responden así. Me responden así, 5 estudiantes. ¿Cuánta es la media aritmética de eso que está ahí? 5. 5. Te lo suma, 25 entre 5, 5, ¿verdad? Ahora bien, si yo le pregunto a 5 estudiantes, otros 5, ¿verdad? De ustedes, y me responde de esta manera, ¿cuánto es la media aritmética ahí? 5 también. 5 también. No es porque esté en el medio el 5, es porque eso suma 25 y se divide entre 5. Pero también yo vuelvo y le pregunto a 5 estudiantes más y me responden. ¿Cuánto es el promedio ahí? 25 entre 5, 5. 5 de nuevo. Entonces, ¿qué usted puede observar? Que usted puede tener varios conjuntos de datos diferentes y dar el mismo promedio. ¿Y qué tiende la gente a pensar? Que son iguales. Entonces, yo tengo 3 grupos. Bueno, vamos al examen. La calificación promedio del examen fue 18 puntos en 3 secciones que yo tengo. Las 3 secciones sacaron una calificación promedio de 18 puntos. Usted dice, coño, pues entonces sacaron igual la misma calificación las 3 secciones. No, no. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sección sacó mejor calificación? Usted no sabe, pero puede saberlo cuando calcule una de las medidas de variabilidad. Porque las medidas de variabilidad lo que le dan a usted es la concentración de los datos. ¿A qué distancia promedio se encuentran los datos del centro? En este caso, con relación a la media aritmética. ¿A qué distancia promedio se encuentran los datos de la media aritmética? Quiere decir que estas medidas también son promedio, igual que la media aritmética, porque me dan valores promedio. Entonces, usted no puede saber cuál de las 3 secciones tiene mejor calificación hasta que usted no calcule una de estas medidas. Pero eso no es nada. También, escuche, también en 3 empresas, usted tiene 3 empresas que le dicen y se dice el gerente o el dueño de la empresa, miren, en mi empresa los empleados tienen, yo tengo 10 empleados y el salario promedio mensual de esos empleados es 25,000 pesos. Yo estoy por encima del salario mínimo. Ese es el salario promedio. Y viene otro y tiene también 25,000 y viene otro y tiene 25,000 y aparecen 5 empresas que tienen 25,000 pesos de salario.
Ya, pues a 3 empresas pagan igual. Ahí sí es bueno trabajar. No, espérese. Hay que buscar la medida de variabilidad. A ver cuál de esas empresas es la que mejor salario tiene. ¿Y cuál es la que mejor salario tiene? La que tenga menor variabilidad. Entre menos variabilidad, más concentrados están los datos. En este caso, más concentrados están los salarios. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que las medidas de tendencia central, en este caso la media aritmética, que es sobre la que se calculan el referente para calcular la medida de variabilidad, no me dicen a mí la concentración de los datos. Los cuartiles, deciles y percentiles lo que me dicen es a qué distancia se encuentran, pero los datos, la cantidad de datos que hay a tal distancia. Pero esto me dicen a mí de la concentración que tienen los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay una empresa que tiene un 25,000 de salario mensual, pero esa empresa tiene un sueldo de un administrador, una cosa, de 40,000, un empleado de contabilidad que le lleva 35,000 pesos, y así, cuando viene a ver los empleados que le dan vida directa a la producción, lo que ganan es 12,000 y 13,000 y 10,000 pesos. ¿Y por qué da 25,000 el promedio? Porque hay unos sueldos que están muy elevados y eso hace que la media aritmética suba. Suba. Eso es así. Entonces, ahí, cuando se trata de esto, hay que buscar la medida. De estos estudiantes, por ejemplo, que están aquí en cuanto a la materia, los que mejor están llevando la cantidad de materia en el semestre son los del grupo 1. Ahí no hay variabilidad. Ahí no hay variabilidad. Después de eso, en el grupo 2 hay variabilidad, pero observe cómo se concentran los datos alrededor del promedio. Ahora, no es lo mismo cuando un estudiante en un grupo lleva una materia, el promedio es 5 y otro lleva 9. Los dos están lejos del promedio. Los dos. El uno, exageradamente poca materia, y el que lleva 9, pues lleva la que le faltó al 1. ¿Verdad? Entonces, las medidas de variabilidad lo que hacen es que complementan las medidas de tendencia central y usted va a ver que se interpretan en base a la media aritmética. Vamos a ver las medidas de variabilidad que tenemos. El rango, ya nosotros lo vimos, el rango se simboliza por R, es igual al valor máximo menos el valor mínimo y mide la variabilidad total del conjunto de datos. No es una medida muy representativa, pues solamente toma dos valores, el más alto y el más pequeño, pero ya nosotros lo usamos y vimos que sí, que se utiliza. Tenemos la desviación media. La desviación media se calcula en base al valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el valor siempre positivo de ese número. O sea, con el valor absoluto, los valores negativos no existen. Son todos positivos. Entonces, ¿qué pasa con la desviación media? La desviación media tuvo su tiempo cuando las otras no existían, pero la desviación media no se usa mucho porque las desviaciones son positivas y son negativas. ¿Qué es una desviación? Una desviación es cuando a cada valor de la variable usted le resta el valor de la media aritmética. Es decir, xi es la variable, x barra es la media aritmética. Cuando a xi usted le resta la media, eso es lo que se llama una desviación. ¿Y qué va a pasar? Que usted sabe que los datos que están por debajo de la media son más pequeños que la media. Si usted a los datos que están más pequeños le resta la media aritmética, esas desviaciones van a ser negativas.
pero los que están por encima de la media son más grandes. Entonces, si a cada uno usted les resta la media, van a ser positivas. O sea, las desviaciones serán positivas y serán negativas. La propiedad 3 que usted tiene de la media aritmética se refiere a esto y le dice a usted que si usted le resta la media aritmética a cada valor de la variable y después suma esos resultados, le va a dar 0. ¿Por qué le va a dar 0? Porque la media aritmética está en el centro. Entonces, si usted le resta la de atrás y le resta lo de adelante, le va a dar 0. Es una propiedad de la media aritmética. Entonces, las 3 medidas de variabilidad que se usan directamente son la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Hay otra medida que tampoco la menciono aquí de variabilidad, que es la desviación cuartílica. Se calcula en base a los cuartiles, al cuartil 1 y al cuartil 3. Pero usted sabe que del cuartil 1 al cuartil 3 lo que está es el 50% de los datos y claro está, en ese 50% de los datos es donde está la mayor concentración de la variable. Entonces no es tampoco muy representativa porque a los lados de los 250, el 25% superior y el 25% inferior de los cuartiles no se toma en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? No es muy buena la medida con relación a la variabilidad. Estas 3 medidas son la prototipo. Ahora bien, vamos a verla cada una con su pro y su contra. La varianza S cuadrado, observe, S cuadrado. ¿Por qué la varianza se simboliza como S cuadrado? Bueno, porque esta medida es una medida cuadrática. ¿Qué quiere decir cuadrática? Que utiliza el cuadrado en su cálculo. Entonces, dice aquí que la varianza es la sumatoria, pues cuando se habla de sumatoria hay que sumar, la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética. Ya yo le dije que las desviaciones son cuando a cada valor de la variable usted le resta la media aritmética. X1 menos la media, X2 menos la media, X3 menos la media, X3, ¿te ve? Entonces le van a dar negativos y positivos. Entonces esos valores, si usted los suma, le van a dar 0. Pero en la varianza dice, no lo suma. Elévelo al cuadrado. Entonces usted coge esa desviación y le eleva al cuadrado. ¿Qué pasa cuando usted lo eleva al cuadrado? Que se olvida del signo porque toda cantidad elevada al cuadrado es positiva. Entonces usted eleva al cuadrado cada valor. Cuando usted eleva al cuadrado cada valor, la expresión de la variable también queda elevada al cuadrado. Entonces, la varianza me da centímetros cuadrados. Si la variable está en centímetros, me da centímetros cuadrados. Si la variable está en kilómetros, me da kilómetros cuadrados. Si está en libras, me da libras cuadradas. Si está en kilogramos, kilogramos cuadrados. Si está en años, años cuadrados. Grados cuadrados. Entonces, la varianza tiene esa desventaja de que mientras la variable está expresada en una unidad, la varianza está expresada en otra, pero en otra expresión de la variable. Entonces, usted no puede comparar centímetros con centímetros cuadrados. Usted no puede comparar años con años cuadrados. Entonces, esa es la desventaja de la varianza. ¿Qué pasa? Esa desventaja la elimina la desviación típica. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y cuando usted le saca la raíz a ese cuadrado, queda S. Le saca la raíz al valor y le saca la raíz a la expresión de la variable. Entonces ese centímetro cuadrado que usted tenía, va a centímetros. Ese año cuadrado que usted tenía, vuelve a años. Ese kilogramo cuadrado que usted tenía, vuelve a kilogramos. ¿Ve? Esos pesos cuadrados que usted tenía, vuelven a pesos. Entonces, la desviación típica se considera como la medida de variabilidad por excelencia. Es la medida de variabilidad más representativa de todas las medidas de variabilidad. La más representativa porque se expresa en términos de la variable. ¿Ve? En términos de la expresión de la variable. Pero que no se puede obtener si usted no tiene la varianza. Por eso la varianza hay que calcularla primero
para después sacarle la raíz y obtener la desviación típica. Luego viene el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación es la única medida que se expresa en por ciento. Es la única medida de variabilidad relativa. ¿Por qué es relativa? Porque usted sabe que todo lo que se expresa en por ciento es porque da decimal, y en estadística se llama relativo porque se expresa en porcentaje, en relación al porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación es igual a la desviación típica entre la media aritmética por 100. Estas medidas se calculan en base a la media aritmética, porque las desviaciones se calculan en base a la media aritmética. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo le dije a ustedes que si usted no se aprende las medidas de tendencia central, no se puede pasar esta materia. Ya usted vio que las medidas de la semana pasada dependían de la mediana. Ahora estas dependen de la media aritmética. Y les recomiendo que cuando usted esté calculando la media aritmética, la revise bien revisada. No coja la primera impresión, revísela. ¿Y por qué les recomiendo eso? Porque mire, si usted hace la media aritmética mal, tiene muchas posibilidades de no pasar la materia. Muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque si usted hace la media aritmética mal, ¿qué va a estar mal? La varianza, la desviación típica. Todo va a estar mal. Todo va a estar mal. Entonces, imagínense, en el examen final, cada una de esas medidas vale 4 puntos. En datos agrupados, ¿qué va a salir? 4 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si el examen final vale 45 y hay 35 que son prácticos, ya ahí usted perdió 16 puntos de los 35. Entonces, es difícil recuperarse de ahí para adelante para poder sacar lo que usted tiene que sacar para pasar la materia. ¿Ok? Así es que ya usted sabe, la media aritmética es fácil de calcular. ¿Qué va a tener? Empezar. Entonces, la media aritmética hay que dedicarle tiempo porque de ella dependen estas medidas. Vamos a ver las fórmulas en datos simples. Observe. La varianza es igual a la sumatoria de XI menos la media. Eso es lo que llamamos observaciones menos la media aritmética. Eso es lo que llama desviaciones. Desviaciones. Acuérdense que XI son los valores de la variable, que son muchos, por eso hay una I, y la media es un solo valor. Y recuerde también lo que vengo diciéndole desde que iniciamos esta segunda parte, que siempre se va a buscar todo lo que está a la derecha de la suma para sumarlo, porque usted no puede sumar lo que usted no tiene. Y dentro de eso que está a la derecha, lo primero que se busca es lo que está en paréntesis. Entonces, viendo los pasos que no lo copié para calcular estas medidas, la varianza, primero se buscan las desviaciones. Luego, esas desviaciones usted las eleva al cuadrado y luego la suma. Y esa suma usted la va a dividir entre el total de datos menos 1. Entre el total de datos menos 1. Recuerden que la media aritmética se divide entre n y es el promedio. Y les decía que estas medidas también es un promedio. La varianza es un promedio. Entonces, la desviación típica, mírelo, S es igual a la raíz de S cuadrado. Y el coeficiente de variación es S entre la media aritmética por 100. O sea, observe que el coeficiente de variación usa 2 veces la media aritmética. 2 veces. ¿Por qué? Porque para usted obtener la desviación típica utilizó la media aritmética. Y también el coeficiente la tiene puesta ahí en la fórmula. 2 veces. Entonces, si usted hace la media aritmética mal, el coeficiente de variación va a estar 2 veces malo. 2 veces. Bien, vamos a ver entonces cómo se calculan estas medidas. Por favor, quiero que ojalá y usted pueda tener una calculadora para que lo vayan haciendo también, porque en este primer ejercicio tocó la coincidencia de que todos los valores que están ahí se redondearon cuando se elevaron al cuadrado. Todos se redondearon. Entonces, yo le dije a ustedes ahorita que si usted no redondea, todo está malo.
¿Por qué? Porque en estadística es así. Entonces, si usted tiene aquí 8 valores y esos 8 valores usted no los redondeó como debía redondearlo, todo lo que está debajo, la varianza de versión típica, le van a dar mal. Le van a dar mal. Entonces, aquí dice calcular las medidas de variabilidad en los datos siguientes, ¿verdad? Simple. Y ahí está la tabla formada de la estatura en pulgadas del grupo de niños. Acuérdese de persona, de estudiante, acuérdese que cuando hablamos de la tabla de datos simple dijimos que se podían colocar en fila o se podían colocar en columna. Ya con esta tabla se calculó la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Se acuerdan, verdad? Todo eso se calculó. Ahora vamos a calcular las medidas de variabilidad. La primera medida es la varianza. Recuerde que lo primero que se coloca es la fórmula de la varianza. Entonces, como sabemos, la media aritmética usted la necesita para poder calcular la varianza. Por eso aparece aquí la media aritmética como primer cálculo. Pero no es que usted va a calcular la media aritmética de ese grupo, es que ya se calculó. Entonces, como ya se calculó, usted la va a traer para acá. Muchos, a veces, algunos lo que hacen es que la toman y la ponen aquí arriba. Usted sabe que fue la primera medida que usted calcula. Imagínese la práctica que usted hizo. La práctica que usted hizo en datos simples. ¿Qué fue lo primero que usted buscó? La media aritmética. Pues si en ese mismo ejercicio usted va a buscar la varianza y la varianza, entonces usted coge esa misma media aritmética para buscar la varianza. Usted no tiene que buscarla otra vez. Es ahí mismo, en esa misma, déjame bajar un poquito aquí, ok. Es ahí mismo que usted lo va a buscar. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con estas medidas, cómo se calcula. Ya dije, lo primero que usted va a colocar es la fórmula. Y vamos a llenar la fórmula. Primer paso, buscar las desviaciones. Y segundo paso, elevar esas desviaciones al cuadrado, que es lo que dice aquí en la tabla. Primero usted busca la desviación y después la eleva al cuadrado. Como la media aritmética ya usted la tiene, que es 62.63, vamos a buscar las desviaciones. Primera desviación, 56 menos 62.63. 6.63. Negativo 6.63. Ahora sí, negativo 6.63. Espérese. Déjame cambiar aquí esto. Ahora sí. Negativo 6.63. Perfecto. El siguiente, para que usted lo tiene ahí, para que usted vea lo que se hizo. Sí, porque está lleno. Sí, 58 menos 62.63. A cada valor le vamos a restar 62.63. Y este me va a dar menos 4.63. Negativo 4.63. Perfecto. El siguiente, 60 menos 62.63, negativo 2.63. Siguiente, 62 menos 62.63, negativo 0.62. 63, perdón. 63. Siguiente, 0.63 negativo, de nuevo. Y ahora vienen los positivos. 65 menos 62.63. 2.37. 2.37. El otro, 68 menos 62.63. 5.37. Y el último, 70 menos 62.63. 7.37. Ahora, yo quiero decirle un truquito. Miren, Se le van a cuadrar. Cuando usted está haciendo las desviaciones, las primeras son negativas. Cuando usted pasa de negativo a positivo, mírelo ahí donde están, de negativo a positivo, observe los dos decimales. El decimal negativo y el decimal positivo deben sumar 100. Si no suman 100, eso está malo. Mire, 63 más 37, 100. Esa es una forma de identificar si usted está trabajando bien. El siguiente paso es tomar las desviaciones
olvidarnos del signo y elevarlas al cuadrado. ¿Qué es elevarlas al cuadrado? Multiplicarlas por sí mismas. Vamos arriba. 6.63 por 6.63. 93.96. Yo quisiera que ustedes lo busquen para que usted vea que ese 96 se redondeó. Porque en realidad ese valor me da Le da 43.9569. Y se redondeó. Sí, se redondeó. Entonces se redondeó, ¿verdad? Se Y así- redondea. y el 4.44 al cuadrado, 4.63 por 4.63. Da 21.43, pero se redondea a punto 44. 44. Ok. El otro, 2.53 por 2.53. 6.916, se redondeó. 6.48. 92. No. 92. 92. 6.92. 2. El siguiente. 0.39, 0.40. 0.40. 2.40. 0.40. El siguiente. Igual abajo. 0.40. El siguiente, para los que llevan anotaciones, 2.37 por 2.37. 5.62. 62. 5.37 por 5.37. 28.84. 4. Y el último, 7.37 por 7.37. 24.32. 4.32. 24.32. 32. Ahora, la suma, ¿cuánto da? 161.88. Ahora atienda lo siguiente. Mire, por casualidad, y yo lo observé cuando lo realicé el ejercicio, todos los valores que están ahí, escuchen lo importante del redondeo y por qué yo lo pongo mal. Porque en estadística, un decimal cuesta. Entonces, mire, si usted no redondea en ninguno de esos valores, eso le va a dar 161.80. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Eso significa que las tres medidas que usted va a calcular le van a dar mal. Le van a quedar mal. No le va a dar. Simplemente porque usted no redondeó. Entonces eso yo no lo perdono, porque no, eso es imposible. Eso es imposible. Un estudiante no puede estar en la universidad sin saber redondear. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Un estudiante no puede dar esta materia si no sabe redondear, por Dios. Bueno, nos vamos a la fórmula y en la fórmula sustituimos arriba la sumatoria de XI menos la media, o sea, la sumatoria de las desviaciones me da 161.88. Y eso lo voy a dividir entre n menos 1. No, n menos 1, entre 7. Para que usted después no esté preguntando que de dónde salió el 7, lo voy a poner, lo voy a plantear. Pero usted sabe que fue entre 7. ¿Cuánto da? Profe, 23.13. 23.13 pulgadas cuadrado. Pulgadas al cuadrado. Profe, cuando es la población no se le resta el 1 abajo. Exactamente. Eso, si me pongo a explicarle eso, no termino hoy, porque eso tiene que ver con algo que se llama grados de libertad. Para ver la diferencia en la fórmula cuando es la población y cuando es la muestra. Pero muy bien, cuando es la población, no se resta 1, se pone el valor completo. Cuando es la muestra, entonces se le resta 1 a n, al total de datos. Vamos arriba. Aquí entonces ya usted sabe que lo que nos toca ahora es
Maestro, disculpe, quiero hacer una pregunta. Dígame. En el total, o sea, en la fórmula de la varianza, obligatoriamente hay que ponerle así el total de datos menos 1, o directamente se puede poner así. Yo le estoy diciendo que pongo 8 menos 1 porque mañana usted estudiando dice de dónde salió el 7. Sí, ok, sí. Entonces yo tengo que ponerle 8 menos 1. Usted, si lo entendió, le pone 7. Sí. Pues gracias, ¿Okay? maestro. Sí. Ok. Vamos entonces a sustituir en la desviación típica y vamos a sacarle la raíz a ese valor. 23.13. Raíz de 23. Se redondeó 4.81 redondeado. 4.81 pulgadas. Esa es la desviación típica. Ahora vamos a buscar el coeficiente de variación. Lo que tenemos es que sustituir. Arriba tenemos la desviación típica que es 4.81. ¿Ve? Eso se va a multiplicar por 100. Pero hay que dividir entre la media aritmética. De la media aritmética. Dividido entre la media aritmética, que es, ¿cuánto fue que dijimos? 62.63. 62.63. ¿Cuánto da? Da 0.0768 multiplicado por 100, da 7.68. Espérense. Yo le dije a ustedes que multiplicación y división no se separan. Eso se hace de un fuetazo. Eso da, maestro, Yo lo vengo diciendo desde 7.68. 7.68. 7.68%. ¿Okay? Bien. Entonces, mira lo siguiente. El coeficiente de variación da en por ciento. La desviación típica da en pulgada. La variable está en pulgada. Y la varianza da en pulgadas cuadradas. ¿Qué quiere decir eso? Que la única medida que aquí representa la variable es la desviación típica. Y se interpreta de la siguiente manera. Usted no puede interpretar la varianza porque está al cuadrado y la media aritmética está normal, ¿verdad? Entonces se interpreta agregándole a la interpretación de la media aritmética lo siguiente, con una desviación de 4.81 pulgadas. Y ahí están interpretadas estas medidas. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Un ejemplo, yo hago la media aritmética. Ajá. Y cuando hago la que usted está explicando ahora, yo puedo usar el mismo, la varianza, yo puedo usar la misma interpretación de la media aritmética y le coloco lo de la varianza. Exacto, eso es lo que se hace. Okay. Esto ve que yo la puse aquí con una coma, le pone coma y le agrega la varianza, la desviación típica. Ok. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio también nosotros lo vimos. Trata de el gasto de un grupo de estudiantes. Aquí nosotros buscamos la media aritmética, la mediana y la moda. Aquí está la media aritmética interpretada. El gasto promedio de los estudiantes para la universidad es 139.44 pesos. Recuerde que después de la media aritmética viene la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles y percentiles, y después es que llegamos a la varianza. Tenemos aquí la fórmula de la varianza y vamos a llenar esa fórmula buscando las desviaciones. Primera desviación. Negativo 39.44. 39.44. 39.44. El siguiente. Negativo 19.44. Negativo 19.44. El otro negativo 14.44. Negativo 0.56. No. Positivo, negativo es hasta 14 nada más. Observe que 44 y 56 da 100, ¿verdad? Ahí da 100. Sí. Estamos bien. El otro da igual.
El otro 5.56. 10, 20, Y 35. 35. Ahora vamos a elevar al cuadrado. No olvidamos del signo. 39.44 por 39.44. Da 1.555.51. 1 no. 1555.51. 52, porque se redondea. 52. 51. Redondea. 52, sí. 52, Déjeme, maestro. déjeme ver. Ya me pusieron en duda. Espérese. 51, porque que sigue es un 3. Es un 3, se queda igual. Se queda igual porque tiene que ser mayor que 5. Pero ven acá, ¿y por qué dicen 52? 51. ¿Es un 3 lo que hay después del 1? Ay, mi madre. Vamos a seguir. 19.44 por 19.44. 377.914. Pero como 914. 377.91. 91. 14.44 por 14.44. 208.51. 208.51. 208.51. 52, maestro. El otro da 0.31. 0.31. 31. 52 otra vez. Este es 52. Es 51. Yo no he visto hoy la novela. Bueno, pues yo no sé qué usted va a hacer. Hubo alguien que dijo 52 y yo lo estoy calculando y es 51, igualito que el otro, con un 3 después del 1. No, pero Dios mío. El siguiente, 0.31, me dijeron. Sí, 2 veces. 0.30. Profe, ese es 30.91. 3.11. Este 30 punto. 30.91. 91. Ok. El otro. 111.51. ¿Que dónde tú estás? Que Corrida te quiere ver y que... 422.71. 71. 71. Y el último. 1264. Punto 51. 51 redondeado. Ok. Vamos a sumar ahora. Aplicar la sumatoria. Profe, chequea a ver si da 3.972.20. 19. Yo no, los otros. Dígame, 3.000. 3.972.19. puntos. 19. 20. 19. 20. Repítamelo, por favor. 3.700. 3.972. 19. 972. Punto. 19. Ok. Profe, donde está 111 va un punto, te tiene una coma ahí. Ah, sí, no hay problema. Es que están aquí uno al lado del otro en la computadora. Yo siempre me equivoco. Es la primera vez que usted se da cuenta. Lo he hecho muchísimas veces porque están uno al lado del otro ahí. Pero no se preocupe, que significan lo mismo. Vamos a ver. Tomamos el 3.972.19 y lo colocamos sustituyendo en la fórmula. 3.000 dividido dentro de 8. 3.972 entre 8. .19 entre 8. Entre 8, que viene siendo 9 da menos 1. 496.52. No lo borre, déjelo ahí.
pesos al cuadrado. Sí. Pesos cuadrados, ya lo saben. Buscamos ahora la raíz de 496.52. 22.28 pesos. 22.28 28 pesos. pesos. Perfecto. Y ahora buscamos el coeficiente de variación diciendo 22.28 entre la media aritmética por 100. 139.44. Eso da 16%. No, no puede de entero eso. Me dio fue 0.159 y yo lo redondeé. No, 0 punto no. Ese de eso. 139.44. Esa es la media aritmética. 15.98. 15.97. 15.98. 15.98. Por 100. Ahora sí, 15.98%. Haga lo que dice la fórmula, no está inventando. Bien, interpretamos aquí el 22.28, que es la desviación típica. Completamos la interpretación de la media aritmética con una desviación de 22.28 pesos. Muy bien. Mire, voy a tomar esta desviación y estos datos para que usted vea la aplicación en sí de estas medidas. Mire, la desviación típica dio 22.28. 22.28. Si usted aquí, por ejemplo, coge la media aritmética, que son 139.44, réstele 22.28. $117.16. Ajá. 117.16. Pero ahora súmeselo. 139.44 más 22.28. 161.72. Sí. 171. 161, profe. 61.72. ¿Ah? Miren lo que eso quiere decir. Dice la teoría de la distribución normal, eso de Carl Friedrich Gauss, todo tiende a tener una distribución normal. Eso estaba en el cuestionario que vimos al principio, en la primera práctica. Dice esa distribución que en todo conjunto de datos, para ser normal, el 68% de los datos deben estar a una desviación. El 68% de los datos deben estar a una desviación. El 95% deben estar a 2 desviaciones y el 99% deben estar a 3 desviaciones. Estamos en una desviación aquí. Entonces, observe que por debajo del 117 está el 100, que es un valor, y por encima del 161, bueno, el 160 cae dentro. Aquí hay 2 valores que están fuera de una desviación. Entonces, hay 7 valores que están dentro de la desviación, dentro de una desviación. Eso equivale, tendríamos entonces que
7 entre 9%. $78, 78%, o sea, esos datos están muy bien. Pero nos dice entonces que se sale de lo normal el 100 y el 175. ¿Qué quiere decir? Que el que paga 100 de pasaje se encuentra muy poco. O sea, está pagando poco. Pero el que paga 175 está pagando mucho. Entonces, es anormal uno que pague poco y uno que pague más. Entonces, la mayor concentración de los datos está entre el gasto para ir a la universidad está entre 120 y 160 pesos. Eso es lo que dice ahí. Entonces, esas son de las cosas para las que se utilizan estas medidas. Vamos a continuar. Y ahora, dígame. Disculpe, ¿usted podría enseñarme el cuadro número 1? Porque tengo una dudita, por favor. Ahí está. Pero usted lo tiene copiado. Sí, lo que pasa es que usted tiene negativo 2.53, entonces negativo 2.63. Sí. Ahí me pasa igual que el punto y la coma, que uno está Bueno, al lado se del pasó. otro. Pero el resultado, cuando dije ahorita 2.63 al cuadrado, es ese. Muy bien. Excelente, gracias. Vamos a ver estas medidas en datos agrupados. En datos agrupados. En la de datos agrupados se resta el punto medio a la media aritmética, ¿verdad? Mijo, pero déjame terminar, por Dios. Yo no he explicado eso. Eso suena como si fuera una pregunta. Deje que yo lo explique y después me pregunta si usted no lo entiende. Mire, aquí en los datos agrupados tenemos que la fórmula de la desviación típica y el coeficiente de variación sigue igual. Es la misma. Pero en la varianza están los cambios. Recuerde que siempre que estemos trabajando con datos agrupados van a aparecer las frecuencias. Y también recuerde lo que él decía, que X ya no está directo, como en la tabla anterior, sino que se refiere al punto medio. Usted debe recordar que cuando salió la figura del punto medio en la primera parte de la materia, yo le decía, el que no sabe calcular el punto medio se quema en esta materia y es lo más fácil que hay. ¿Algunos recuerdan de eso? Y usted ha podido comprobar, mire, para la mediana hay que buscar el punto medio, para la media aritmética hay que buscar el punto medio, para los cuartiles, deciles y percentiles hay que buscar el punto medio en datos simples, y ahora aquí para las medidas de variabilidad hay que usar el punto medio 2 veces. ¿Por qué? Porque usted lo utilizó para buscar la media aritmética y ahora lo va a utilizar para buscar la varianza. Entonces imagínese usted, ¿quién sobrevive si no sabe calcular en estadística el punto medio? Vamos entonces a ver en datos agrupados. Hay un solo paso más. Aquí está la fórmula de la varianza. Recuerde que lo primero que se coloca es la fórmula de la medida que usted va a calcular, porque es lo que usted va a llenar. Le he explicado eso. No se trata de llenar esa tabla, es llenar la fórmula. Observe que cada vez que presentamos una tabla aparecen cosas, pero eso va ligado a las fórmulas que estamos utilizando. Entonces ahora en esta tabla tenemos las desviaciones y tenemos las desviaciones al cuadrado, igual que ahorita, pero además tenemos la frecuencia absoluta. Para esa tabla estar completa le falta la FI grande, que se utiliza para buscar la mediana y buscar los cuartiles, deciles y percentiles. Y lo que yo le decía, no se trata de llenar esa tabla. Como hacíamos en la primera parte que llenábamos la tabla, lo que le quería decir es que hay estudiantes que sin pensar en lo lógico, llenan la tabla, le agregan la FI que le falta y la llenan. Y después no saben qué hacer con eso.
¿Por qué? Porque lo llenó sin ningún conocimiento. Fue simplemente por memoria, porque memorizó que eso era lo que iba ahí. Y eso no es así. Eso se llena con las fórmulas. Entonces ya usted sabe que aquí en esta tabla nosotros buscamos la media aritmética y nos dio 70.60. Que para buscar la media aritmética se busca el punto medio y esos puntos medios se multiplican por la frecuencia. Luego se suman y se dividen entre el total de datos. Entonces esto ya nosotros buscamos esa media aritmética que nos dio 70.60 libras. Ahora ponemos la fórmula de la varianza y vamos a buscar las desviaciones igual que ahorita, pero ahora tenemos que hacerlo con el punto medio. La primera desviación es 50 menos 70.60, negativo 20.60. Siguiente, 60 menos 70.60, Negativo 10.60. 10.60, profe. Negativo 10.60. Es un signo de igual, ¿verdad? La otra da negativo 0.6. Negativo 0.60. 0.60. Otra es positivo 9.4. Ahora mire, 9.40. 60 y 40 son 100. 19.40 la última. 40. Perfecto. Ahora, el paso es que se agrega es que usted va a hacer exactamente lo mismo que ahorita, va a elevar al cuadrado, pero no tiene que darle igual a la calculadora ni nada. Simplemente usted va a decir 20.60 por 20.60 por 8, que es la frecuencia que le acompaña, por 8. 20.60 por 20.60 por 8. 3.394.88. Perfecto. El otro tiene como frecuencia 9, pero las desviaciones 10.60. 10.60 por 10.60 por 9. 1011.24. 1011.24. Siguiente. 3.96. 3.96. Ok. 9.40 por 9.40 por 1413.76. Punto 76. Sí, 76. Y el último 2258.16. Y ahora vamos a sumar, a aplicar la sumatoria. Eso da 8.082 entre 50. Espérese, ahí lo va a dividir. Esa es la suma. Ahora tengo que bajar a la fórmula y sustituir 8.082 dividido entre 50. Entre 49. Sí, porque menos, atienda más. Da 164.94. 164.94 libras. Vamos a la raíz. 164.94 raíz cuadrada igual 12.84 libras. Coeficiente de variación, sustituyendo 12.84 dividido entre la media entre 70.60 por 100. 18%. Papá, es que no puede darme entero eso así. 18.19. 0.18. Si tú haces la cosa así en el examen, tú te quemas porque tú vas muy rápido, entonces lo haces todo mal. Esto no es una competencia, hazlo bien.
Es 0.18. Oigan el otro. ¿Cuánto queda? 18.19, profe. 18.19. Ajá. Por Porque ciento. se divide 12.84 entre 70.60 por 100. Está Este muchachito 18.19. está demasiado 18.19. Él quiere quemarse. Ah, ya entendí, es que se multiplica el 100 de una vez. Ya. Pero el profesor está cansado de decirlo. No, A no, él porque yo mismo, lo había hecho en lo mi dije casa, ahorita. ya eso. Eso yo lo había hecho en mi casa. Ok. Entonces, vamos a la interpretación con el 12.84, agregarlo con una desviación Una pregunta, maestro. de 12.84 libras. Dígame ahora. En la de coeficiente de variación, ¿por qué da 18? Si yo calculé todo completo y me da 17.95. Hágalo otra vez, mire los valores ahí. ¿Qué valores usted tiene? Ah, disculpe, que hay un valor más. Vamos al segundo ejemplo. En este ejemplo se trata de la edad del grupo de niños. Aquí no se ha calculado la media aritmética, la media de la moda, pero este ejercicio se hizo. Se hizo, ¿verdad? Entonces vamos a aquí a déjeme bajarlo. Aquí está esa raya de ahí. Ahí. Aquí usted puede observar que ya yo busqué la media aritmética que da 24.25 años y su interpretación que la edad promedio de los estudiantes investigados es 24.25 años. Voy a ponerlo más pequeño para que se vea. Entonces, ahí está. Vamos a buscar la varianza. Observe que lo primero que yo coloco es la fórmula debajo. Mírela ahí. La fórmula de la varianza. Entonces vamos a buscar las desviaciones y vamos a decir 19.50 menos 24.25. Negativo 4.75, profe. 4.75. El siguiente, 22.50 menos. Negativo 1.75. Negativo 1.75. 75. La otra da positivo. Negativo 1.25, profe. No da negativo. Negativo no, ahora es positivo. Es positivo. La próxima da 4.25. Espérese. Si cambió a 25, observe que está el 75 arriba. Si cambió a 25 es porque cambió a positivo. Acuérdense que solo suman 100. Da 100 ahí. 75, 25, 100. La próxima es 4.25, maestro. 4.25. La que le sigue 7.25. Y la última 10.25. Vamos ahora a elevar al cuadrado y a multiplicar por su frecuencia respectiva. 4.75 por 4.75 por 9, que es la frecuencia. Ah, de una vez. Directo. 203.06, profe. 100. 1.75 por 1.75 por 9. 27.56. Siguiente. 1.25 por 1.25 por 11. 17.19. Siguiente. 4.25 por 4.25 por 3. 54.19. Siguiente. 5.25 por 5.25 por 3. 7.25, profe. ¿Cuánto? O sea, que te dijo que 5.25 es 7.25. 7.25. 157.69.
Y la 157. pro- 57.69. 69. Sí. Ok. ¿Y el otro? 105.06. 105.06. Vamos a la suma ahora. Súbalo un poco para arriba, profe, de cuadro. Ay, caray, ¿verdad? Yo dije por ver la fórmula. Ahí la vemos. 564. Perdón. 564.65. 564 puntos. 70. No escucho, se me interrumpe. 75. 75, ahora sí. Voy a tener una foto de eso para la clase de mañana. Para yo saber los cálculos. Excelente. Entonces, vamos a sustituir en la fórmula. Y aquí vamos a tener 564.75 dividido entre 36 menos 1, que es entre 35. Eso da 16.14, profe. 16.14. Eso es años al cuadrado. Muy bien. Vamos a buscar la desviación típica, raíz de 16.14. 4.02. 4.02 libras. 4.02 libras. Libras. Y ahora vamos a llenar el coeficiente de variación, sustituyendo. Vamos a tener 16.14, perdón, 4.02 por 100, y el 4.02 se divide entre 24.25. Y eso da 16.58. 58. Sí. 16.58. 16 puntos. 58, profe. Por ciento, no se me olvide, ¿eh? Por ciento. Entonces, ya usted ve, en datos agrupados es que va a salir en el examen, y en datos agrupados un paso más. Multiplicar por la frecuencia. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Voy a subir a la otra para tirarle una foto. Mañana tengo clase y ese grupo no funciona. Ay, Dios mío, no me gusta darle clase a ese grupo. Ese grupo me tiene al coger la loma porque no calculan, ni entienden, ni ven. Así mañana yo no tengo que estar mortificando, lo veo ahí, sé cuánto da. Muy bien. Entonces, ya terminamos la clase. Esta es nuestra última clase. Recuerde que la semana que viene no tenemos clase. Vamos a tomárnoslos para estudiar. Ojalá y puedan ver los videos y estudiar, inventarse. Mire que hay ejercicio ahí que usted tiene para calcular la media aritmética, los cuartiles, los deciles, los percentiles, la varianza, que se hicieron esas distribuciones y no solamente se usaron en práctica, y ejercicios resueltos que se hicieron, es decir, que están ahí. Y así, vamos a esperar que le vaya bien en el examen.
Ahí está la práctica ya puesta en la plataforma. Si alguien puede accesar para que la vea, si es verdad que está disponible, chequee. Sí, yo entré y está disponible. Yo Perfecto. entré. Es casi igual que la práctica anterior. Lo único que se le agrega las medidas que vimos hoy. Si hay alguna pregunta más, pues hágala. Voy a dejar de grabar y puede hacerme la pregunta. Profe, es un solo cuadro la práctica ahora. La práctica. Sí, una sola página. No, en la práctica hay 2 ejercicios, uno en simple y uno en agrupado. Ok. Ah, sí, ya me di cuenta.